En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro, la exhibición será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio y de todo el equipo de Cinemanet. Y para platicar el día de hoy sobre esta exhibición de Guillermo del Toro, pues tenemos a dos queridos amigos. Por un lado, voy a presentar por primera ocasión en los micrófonos de Cinemanet y en la asistencia, en la grabación de este episodio. ¡Qué nervios! A Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un honor formar parte de Cinemanet. O sea, yo los escuchaba desde que empezaron con esto, con los podcasts. Y luego, bueno, yo ya tengo mi propio podcast que se llama Win Podcast, en el que también hablamos de cultura pop, de marketing y todo esto. Y en algún momento entrevisté a Charlie para hablar de Chernobyl y de ahí surgió esta amistad que ahora me invitó a platicar de esta gran exposición. Muchísimas gracias. Yo te agradezco porque además has sido Armando guía en algunos temas de tecnología personal para mí, entonces te lo agradezco mucho. Gracias por aquella invitación y qué gusto que sí, desde hace 14 años escuches Cinemanet. Sí, más o menos. Muy bien, pues muchas gracias a nombre de todos los que hemos pasado por esos micrófonos y qué chido, qué padre que estés aquí con nosotros el día de hoy. Y por otra parte, un amigo mío de la infancia, pero además también cliente recurrente de este espacio, Roberto Aguilera. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Charlie. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos, Roberto. Roberto es cinéfilo, es coleccionista. Hemos hablado de sus colecciones de Star Wars en este espacio. Hemos hablado de las películas de Star Wars. Hemos hecho especiales aquí de cada uno de los episodios de la cinta y Roberto nos ha acompañado en varias ocasiones. Hoy vamos a dejar ese tema de lado, pero lo que nos une es la visita que pues tanto Roberto como yo por espacio de días de diferencia, ¿no? Siendo además citadinos, ¿no? Defeños, ex-defeños, ahora somos demexeños o algo así. Pues quisimos, sí, tuvimos que hacer igual que Armando, en algún momento el viaje para conocer esta exhibición, que ya seguramente cuando ustedes escuchen este podcast es probable que esté en los últimos días o la mayoría de ustedes que ya haya terminado. Pero lo que sí queremos hacer a través de esta charla es poder platicar la experiencia que nos dejó, más que un detalle minucioso de las 900 piezas en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el MUSA, que me parece un estupendo espacio para hacerlo. ¿Qué es lo que nos dejó a cada uno de nosotros, ¿no? Le voy a ceder primero la palabra a Roberto para ver cuál fue tu primera impresión. Y nada más comentar que también en Cinemanet ya tenemos desde hace mucho tiempo un episodio dedicado a el cine de Guillermo del Toro, donde Roberto Coria y Antonio Camarillo, episodio 603, donde platicamos de su filmografía hasta ese momento, ¿no? Esto fue en el 2013, o sea que nos faltan un par de películas que hemos comentado también en episodios posteriores. Creo que comentaría Crimson Peak y La Forma del Agua, ¿no? Y La Forma del Agua, que se hicieron programas sobre esas dos películas. Buen apunte, Armando. Totalmente. Roberto. Pues muchas gracias, pues... no sé, yo voy a tratar de ser lo más breve, conciso, concentrarme, son muchos datos, pero mira, yo creo que lo más importante que me dejó a mí fue la atmósfera. Creo que desde que llegas a este lugar y me recordó cuando estás en el vestíbulo del Haunted Mansion en Disney. Que es una referencia que ahí tiene él mismo Claro. en su exposición, la mansión embrujada de Disney, de los parques de Disney. Y parte de todo esto es porque como yo también, pues como tú dices, soy coleccionista, aprecio muchísimo que una persona... Hay unas similitudes ahí que obviamente ahí me identifico mucho con Guillermo en muchas cosas de lo que... Claro que cuando uno tiene unos Óscares de más, pues ya la colección crece, ¿no? Perdón, no lo mencioné. Roberto es director de comerciales, director de cortometrajes, director de series de televisión, como Club de Cuervos, por ejemplo, ¿no? Entre las cosas que has hecho.
Así es, entonces, bueno, pues me identifico, pero pues ya con unos Óscares y unos cuantos millones de dólares, pues ya la colección, ¿no? Se agarra otra dimensión. Se nota, ¿no? Se puede nutrir. Se nota que el señor ya tiene sus recursos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, te digo, entras a este lugar que me pareció increíble. Número uno, súper ordenado, ¿no? Como tienen grupos de tantas personas, visita guiada, lo cual se me hace increíble, que no es normal en ningún museo del mundo, a menos de que lo pagues. Entonces me hace algo especial eso. Desde el candil que llenaba esa área del vestíbulo. Que es un vestíbulo previo antes de entrar propiamente a la casa del museo. Es una construcción que se hizo para esto. Así es. Que es espectacular, con las paredes rojas, el gran candil. La atmósfera, los muebles victorianos, el merchandising, tienen su estancia ahí de los patrocinadores de tequila. Una figura de cera de Guillermo del Toro. Una figura de cera para que te tomes una foto. En fin, a mí el vestíbulo ya de entrada me pareció, ya era como wow, ¿no? Yo inclusive, Armando, yo no quería que me tocara entrar. Yo estaba muy a gusto, sentado en una de esas sillas rojas, viendo el candil lleno de ojos, así ¿no? Es. Estos ojos tan emblemáticos de algunas de sus películas. Claro, también está el tema de los patrocinios, pero la barra que había del Tequila Patrón, pues estaba padrísima, muy bien puesto todo. Bien pantallas para avisarte cuándo te tocaba formarte para entrar. Los colores, ¿no? Qué color te tocaba de brazalete para que fueran... No, muy bien. Para que estuvieras en tu grupo. Para que estuvieras en tu grupo, sí. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que Guadalajara y esta hospitalidad tapatía se nota desde ese vestíbulo. O sea, te sientes a gusto. No sé si a ustedes cómo les tocó el clima allá. Me tocó sí, un día precioso. Sí, precioso, soleado, pero no por eso te estabas muriendo de calor el lugar. Bueno, sí había mucho calor, pero un buen día. Me pareció un gran día. Sí, y en sí la ciudad se prestaba a que fuera, y yo creo que si lo hubieran puesto aquí en cualquier otro espacio, pues no sé si, creo que en algún momento se manejó San Carlos, ¿no? Para ponerlo aquí, o la Cineteca, creo que no hubiera lucido como lució en el Museo de la Universidad de Guadalajara. Está increíble, es como si lo hubieras hecho aquí en el Museo de Cera, o sea, es una construcción de ese nivel y preciosa la casa. Sí, hay que decir nada más sobre el curador de esta, Eugenio Caballero, ¿no? Quien ha trabajado con él en numerosas películas, y cuando tienes a una persona de ese nivel, con esa experiencia, inclusive desde antes de hacer, trabajó en comerciales, trabajó en videos musicales, antes de incursionar de lleno y hasta tener Oscar por El laberinto del fauno, por diseño de producción, el cuidado con el que está todo acomodado, efectivamente desde ese vestíbulo es sensacional. No, y el hecho que también son amigos, no solamente que han colaborado juntos o que Eugenio sea un profesional en esto, sino tiene que hacer algo pensando en los gustos de su amigo. Claro, se nota. Tiene que ser un homenaje a él, tiene que ser un homenaje a sus influencias. Totalmente. Y hablando de influencias, algo que no quiero dejar pasar es cómo Guillermo del Toro se ha convertido en un influencer de la ciudad. De Guadalajara. De Guadalajara, porque ¿se acuerdan? En algún momento se mencionaba que iba a estar Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, luego se dijo Guadalajara, Ciudad de México, y al final solamente la exposición se quedó en Guadalajara. Y platicaba mucho con una amiga que ella ha ido mucho a Guadalajara, tanto por la Feria del Libro como por el Festival de Cine. Y bueno, sí, son eventos que duran una semana y media, pero fuera de eso, Guadalajara pasa 50 semanas al año sin ser un polo cultural en el país. Y lo que hace Guillermo del Toro con esto de dejarlo en Guadalajara es atraer turismo. Sí, no, y lo hizo con toda la intención, siendo él de Guadalajara. Claro. Y además yo, fíjate, siempre escuché los rumores de que si venía a México, a la Ciudad de México, no venía. Sí, pero yo siento que él siempre dijo, fue muy claro, va a estar exclusivamente en Guadalajara. Una exhibición que ya recorrió diferentes ciudades en Estados Unidos. Sí. Estuvo en Canadá. Y que cierra, porque además son como 3 o 4 años que lleva viajando, que dice, ya quiero mis cosas de vuelta. Esta es su colección personal. Ay, sí, qué difícil prestar eso. ¿Te imaginas? No, es muy difícil. ¿Te imaginas? Su colección personal, lo extrañas. Que no solamente se trata de sus mementos de sus propias películas, sino la mayor parte de las cosas son las cosas que él admira. Él ha coleccionado sus inspiraciones. Disney, Edgar Allan Poe, Lovecraft, por supuesto. En fin, ya iremos hablando de estos detallitos. Disney, inclusive, no sé si lo dije, pero me parece que sorprende, ¿no? Cómo él siempre encontró además las partes turbias de las películas de Disney, ¿no? Y es que, por ejemplo, si lo comparamos con otras exposiciones del tipo,
Pienso de pronto en la de Kubrick, de la Cineteca, o la que tuvo Disney con el lanzamiento de Coco. Pues sí, se limitaban a la obra del autor o a la película en sí. Y aquí es una manera de conocer el storytelling desde las raíces. Hay un libro bastante bueno, que yo por ejemplo soy también profesor en el TEC de Monterrey, y a mis alumnos de publicidad les recomiendo los libros de Austin Kleon. Hay uno que se llama Roba como un artista, Steal Like an Artist. Y te dice que nada es original, que todas las grandes ideas, incluso las que ahora están tan de moda, tuvieron sus referencias. Y aquí es muy padre ver a Guillermo del Toro a traernos sus referencias, es decir, a ver, todo lo que ustedes dicen de los monstruos y cómo yo me debo a mis monstruos y todo eso, no los generé yo tengo un montón de referencias atrás de cine que incluso en este momento ya es bastante oscuro, como la película esta del Freaks, ¿no? O El Hombre Elefante. Entonces hace que la gente se meta en su cabeza y también que esta gente le metas la inquietud de conocer más de estas referencias, ¿no? Sí, y de que él mismo lo reconoce. Eso está bien padre. Sí. O sea, porque hay gente que no, inclusive otros realizadores, amigos suyos, muy cercanos, creo que tienen otro estilo muy peculiar, diferente. muy distinto. Muy distinto. Yo sí quisiera nada más que brevemente medio repasáramos las distintas habitaciones que hay de la exposición, a ver de qué nos vamos acordando, de la exhibición, de qué nos vamos acordando cada uno de nosotros. Que había muchos niños llorando. No, yo por ejemplo, no llevé el mío. No. Sí, te iba a decir ese comentario. Yo creo que lo único que estaba un poquito raro es que dejen entrar a los niños. Pero Había niños llorando. Pero incluso tú veías a niños de 9 años en adelante, no había tanto bronca. La bronca es cuando metían a niños de 4 años. En el cuarto de lo de Morfo, que tenía todos los fetos en... Sí, el cuarto de Frankenstein. Se ponían a llorar los niños. O sea, creo que sí debería haber un warning de cierta No, edad. sí lo había, ¿eh? Ahora y también cabe en la... Y en el holograma también se pusieron a llorar. Ese está padre. Son los mismos padres que meten a sus hijos de recién nacidos a función de medianoche a una película de terror. Así esos tienen un lugar asegurado en el infierno. Sí. Y ahí yo como niño hubiera sido feliz viendo esto. El mío no, lo conozco perfecto, claro. Por supuesto que no me tocaron niños afortunadamente Claro. en esta visita. En la primera sala, que se llama Infancia e Inocencia, donde posiblemente la figura central sea el fauno, que Había una sala antes que hay un cuadro de la Bella Durmiente Sí, que viene padrísimo. Infancia e Inocencia es toda esa parte, ¿no? Hijo, ese cuadro de la Bella Durmiente, el acetato original, yo creo que de toda esa sala fue lo que más me gustó. Ver el acetato en 70, o sea, wide, así de casi 90 centímetros de largo. De pantalla ancha. Padrísimo. Sí, hermoso. Ese acetato. Insisto, Precioso. es una cosa muy padre descubrir sus influencias de Disney, que son algunas que uno no las ve como obvias, ¿no? Había también piezas de Pinocho. Sí. Cuadros, diseños de la película de Pinocho. Yo también voy a sacar ahorita mis fotos, porque así como lo fui recorriendo, tomé algunas para ir recordando. Algo que a mí me impactó mucho de esa sala de infancia es que de las primeras piezas que ves, creo que es con la que abre, es dos maniquís. Que uno está ataviado con... los dos representan el personaje de Mako Mori. La que interpreta a Rinko Kikuchi en Pacific Rim. La con primera el vestidito de niña, ¿no? Exacto, el primero es con el abriguito azul y los zapatos rojos, de esta famosa escena cuando va corriendo del kaiju, que luego lo han usado incluso para memes de esta soy yo y atrás viene la vida adulta, ¿no? Y atrás de esta niña, de este maniquí de la niña Mako Mori, está el traje de batalla de Mako Mori, el negro, el que usa al pilotear el Jäger. Entonces, de alguna manera, sí te representa un poco el paso de la infancia a la adultez, pero también me llama mucho la atención qué quiere comunicar tanto Guillermo del Toro como Eugenio Caballero. A lo mejor es una persona como el mismo Guillermo del Toro, que de niño podría tener este miedo a los monstruos, en algún momento se convierte incluso en un cazador de monstruos. Como la que en un momento empieza inocente siendo la presa, termina siendo el victimario, ¿no? Que es también una versión muy resumida del camino del héroe. Así es. Cómo recuperarte ante tus propios miedos. Exacto. Y cómo terminar enfrentándolos. Por eso no es casualidad que el traje de Mako Mori esté muchas salas adelante que el de su compañero, el que interpreta a Charlie Hunnam. Oye, en esa misma sala
está uno de los primeros diseños originales de The Michigan Frog, de esta ranita de que salió en un episodio de Warner Brothers, que es la que cantaba con un bastón y con un sombrerito. Yeah. Y esta figura que está en un cuadro, este primero diseño de Merritt Meadows, es de Chuck Jones, dirigida por Chuck Jones, esta caricatura, es todavía como, no tiene todavía el estilo de Warner, ¿no? Es un que te hablaba de esta figura y jugaba un poco con la locura, ¿no? Porque era una rana que cuando el protagonista la veía empezaba a cantar: hola mi vida, hola mi cielo, hola mi gran amor. Hello my baby, hello my honey. Y luego cuando dice: no, espérate, que la rana está hablando, la rana se ve completamente normal y nadie le cree. Entonces dices: a ver, ¿estoy loco o es la locura una vez más. Además de La Bella Durmiente también está el cuadro con el dragón. Sí. El acetato con el dragón, que me parece que se ve espectacular. Los ven en la tienda de Disney ya, ¿no? Sí, y también hay algunas figuras que fueron pioneras en el tema de las, ¿cómo se llaman, Roberto? De los animatronics, que tienen inclusive todos los mecanismos de estas piezas que después podrá uno ver cómo funcionaban a través de Disney, ¿no? Después en la otra sala que tenía todos los vestuarios de la película esta de... ¿Cómo se llama? ¿De Crimson Peak? Sí, también tenía, ¿te acuerdas? Todos los mecanismos como del siglo XIX, todos los animatronics, que te explican que de ahí salió la idea de hacer el Tiki Room, con un pajarito chiquito, ¿te acuerdas que estaba ahí? Sí, no, está sensacional. Pero lo que mencionaba, lo del fauno, también el cómo Eugenio juega con las sombras y te pone dos sombras que se proyectan hacia el techo, una con el fauno, digamos, de una manera más amable y otra más amenazante, que es esta sensación que te crea la película de nunca sabes hasta el mero final si el fauno es un aliado o tiene su propia agenda, ¿no? Si está usando a Ofelia para algo. Entonces ya se crea esto de no solamente es la figura del fauno, sino qué representa en la imagen de Guillermo, ¿no? ¿Y qué puede ser? ¿No? Amigo o enemigo, es el juego de toda la película, que digo, valga la pena decirlo. Yo terminando de la exposición me fui a ver esa película otra vez en casa y me parece que creo para que mí es su mejor película. Para mí, de hecho te voy a decir la verdad, a mí las últimas no me han gustado tanto. A mí tampoco, yo creo que la tiene como 3 o 4 que pero para mí su obra es el Laberinto del Fauno. Exacto, y había un póster también, un cuadro original que iban a usar para el hizo Drew Sturgeon, ¿te acuerdas? El dibujante que hace los pósters de Star Wars le hizo un cuadro con el fauno que está abrazando a la niña. Sí, hermosísimo. Que la distribuidora no aceptó ese arte porque se le hacía muy artístico, entonces quedó la foto. Sí, es como los cuadros de las pinturas de Anton Mucha en República Checa, ¿sabes? Como del siglo XIX, del Art Nouveau. Hermoso. Sí. O el mismo cuadro que usaron para La forma del agua, ¿no? Donde salen los dos en el agua y cómo se ve él nada más de espaldas y ella se ve su cara perfectamente, que parece como un... Eso ya lo encontramos en la siguiente parte de la exposición, que se llama Cuarto de Lluvia, donde hay bocetos de conceptos de películas o estos artes de los que están ustedes hablando, o inclusive... el del cortometraje, ¿no? Los artes de un cortometraje animado, ¿no? Y el de Cronos, ¿no? Donde él dibuja toda la transformación que va sufriendo el personaje del actor principal de Federico y cómo se va transformando. Y de hecho, Cronos y Mimic son las películas que menos referencias tienen en esta exposición. Pero sí las tienen, sí las ¿no? tienen. El tema de las cucarachas también está por ahí muy constante y muy presente en diferentes piezas. Oye, en este Cuarto de Lluvia... hay un cuarto de lluvia. Hay un cuarto de lluvia. Que juega mucho con la idea de que él usa la lluvia para inspirarse, para pensar. Entonces tiene que haber un cuarto de lluvia en su casa. Por eso está raro que nos tocaron días soleados, pero bueno, ni modo. No se puede todo en esta vida. Pero ahí es donde hay una recreación de una habitación que se ve victoriana, donde está Edgar Allan Poe sentado de un lado. En esa misma es donde está también Lovecraft, ¿no? De pie. Que además mencionaban ahí que le habían hecho injertos en el rostro a la figura para que se sintiera la barba crecida como de un día sobre el rostro del personaje, ¿no? Y que Del Toro iba con ellos a pedirles consejo de vez en cuando, que dice que nunca le han contestado, pero que se va a espantar mucho el día que sí le contesten. El día que eso pueda suceder. Decía Roberto que
la exposición, todo el orden que llevaba, te van llevando con un guía que te va mostrando las cosas. Yo medio me quedaba escuchando lo que decía y aprovechaba esos momentos, porque es tanto lo que hay que uno necesitaría, en serio, no es exageración, al menos unas 5 visitas para medio enterarse del detalle de cada una de las cosas que están ahí, porque piezas, cada una merece un tiempo muy particular, ¿no? Ya sean estos diseños de producción, estos cuadros, estas criaturas que nos están presentando. Pero nos daban de repente estas personas algunos datos curiosos, ¿no? Del cuarto de lluvia sigue uno que es de la época victoriana, que es justamente donde una buena parte está dedicada a Crimson Peak. Sí, la Cumbre Escarlata. Que bueno, como bien decía Roberto, yo tampoco soy fan de Crimson Peak. Tal vez tiene mucho que ver el cómo la mercadearon, porque ya ves que decían que la mercadearon como una de horror y él decía que era como algo de romance. Y sin embargo ahí tiene desde los cuadros, tiene bocetos de este fantasma que los acompaña durante buena parte de la trama, y tiene el vestuario original tejido a mano. Y los vestuarios, me parece que esa parte que son hermosísimos. Son varios, Roberto, que están formaditos, se ven espectaculares. Y tiene los props también, tenía los props como del siglo XIX, todos estos como animatronics, tenía los vestuarios obviamente, que el de las mariposas fue el que más me gustó. Increíble cómo tienen las mariposas ahí. La cantidad de layers de tela es increíble, pero aparte y me gustó mucho los sillones. Sí. ¿No? Todos los sillones que mandó y la explicación de que crecían, entonces la casa te está atrapando. Claro, hay 2 sillones iguales, ¿no? Uno más grande que el otro, y dependiendo de la sensación que tenía el personaje principal, la chica era como si sentía más pequeña o más grande, ¿no? Si estaba empoderada o no. Así es. Me gusta pensar que es lo más cerca que he estado del ADN de Jessica Chastain, entonces... Sí, pues sí, claro. Viéndolo desde esa perspectiva, por supuesto que está increíble. Y como espejo del otro lado de esta colección de vestidos y de maniquís que los están portando, estaba toda esta serie de props extraños, de criaturas de diferentes películas o de diferentes referencias, algunos verdaderamente inquietantes, ¿no? Y esta parte sobre su coleccionismo de insectos, Roberto, ¿no? Donde hay diferentes piezas. Sí, escarabajos, y le gusta mucho. Yo creo que le gusta mucho el tema de la transmutación de la mariposa, de la larva. Es todo un tema muy padre de toda la historia. Y también tiene un modelo a escala de la famosa máquina del tiempo de H.G. Wells. Sí, hermosísima. Una chiquitita. Sí. Una chiquitita. Que me recuerda mucho a la versión que hicieron con Guy Pearce a finales de los 90 o principios de los 2000, no me acuerdo. Fíjate que me hiciste recordar que esas piezas se las hace un amigo que tenemos en común, Guillermo y yo, que se llama Gabriel García, que es el chavo que hace los bustos de Gentle Giant. Él hace los bustos de Gentle Giant, era un amigo mío modelista aquí en México, conocí a Guillermo. En la galería yo tengo los bustos de la gente de Lucasfilm que me hace Gabriel. Y Gabriel le ha hecho piezas y esa máquina del tiempo, me acuerdo ahorita que... Sí, porque una cosa interesante, así como hay arte original de diferentes autores, cuadros principalmente, hay muchas cosas que él manda a hacer. Muchísimas para commission. Hay muchísimas cosas que él manda a hacer, contrata artistas. Que también es muy curioso, porque usualmente los que hemos coleccionado algo, digo, tú sabrás mejor que yo de esto, usualmente coleccionamos cosas que ya existen, que alguien ya creó, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo creo que Charlie está aquí, pero gran parte de la colección que tengo y lo que le ha hecho como que la gente le guste mucho y los videos que han hecho en YouTube y todo, es porque tengo muchas piezas que yo mando a hacer que son piezas únicas. Wow. O que has hecho tú como modelista. O que he hecho yo, pero por ejemplo tengo de la TST del Imperio Contraataca, tengo una de las 3 réplicas, ¿no? Pero yo esa es la ventaja, por eso les decía que ya cuando tienes unos Oscars ya te sobran los recursos. Porque eso es lo que pasa, ya mandas a hacer tus piezas, yo nomás compras lo que hay de plástico, eso de hecho pasa ya un segundo plano. O en el caso del Toro te quedas con el material de producción o los vestuarios, que en una de esas se van a la bodega, o si te va muy bien los rescatan para alguna especie de exposición del estudio, como lo hace Warner con Harry Potter. Así es. Pero aquí lo que hace Guillermo del Toro es, a ver, tienen los vestuarios de Hellboy, tienen los vestuarios de Crimson Peak. El primero que hizo fue George.
El primero que hizo eso fue George Lucas. Claro. Y yo no entiendo por qué nadie lo había hecho antes. Es increíble. Yo tengo fotografías de un backlot donde están todos los props de 2001 en el espacio tirados en la basura. Te digo, tal vez sería mucho desviarnos del tema. Nada más, yo tengo la teoría de que como antes de Star Wars había mucha producción genérica, es decir, por ejemplo, los westerns. Que era el mismo backlot y era el mismo vestuario reciclado, ¿no? Es la misma locación, ¿no? Había pueblitos. Sí, el mismo backlot y... Entonces, sí, te entiendo. Entonces, ¿qué pasa si el traje de un vaquero... Sí, era rentado, sí. O había pasado por 3, 4 películas, entonces no había eso. En el caso de Star Wars, que mandaron a hacer los trajes, por ejemplo, los Stormtroopers... Es procesos para la película. Exactamente, y incluso de una película para otra, o de una función de un Stormtrooper a otra, cambiaba el traje. Entonces, esos pequeños detalles de cómo cambió el traje, ya los hacían un elemento... Mira, lo bueno es que ahora ya hay cultura. Lo bueno es que ahora ya hay una cultura de la preservación del prop como tal, porque es un objeto de arte al final del día, ¿no? El vestirse de las mariposas es una cosa impresionante. En serio, yo me le quedé viendo un buen rato. Oigan, en esta misma sala de victoriana está un cuadro de Abraham Satrakian, que es el personaje de su serie de Strain, que está sensacional. Qué joda le pusieron en la serie, porque ¿te acuerdas que originalmente John Hurt iba a ser a Satrakian? Sí. Y no, a mí me parecía una elección perfecta, porque aparte ya eran amigos y todo ese rollo, y es uno de los mejores actores de su generación. Totalmente. Y de repente, no sé si tuvo problemas de salud antes de morir, y meten a John Bradley, que a lo mejor... David Bradley, perdón. Que David Bradley tal vez lo ubican como el señor Filch en Harry Potter, o como el organizador de la famosa boda roja en Game of Thrones. Yeah. Entonces, es un buen actor, pero no tiene esa presencia que tiene. Sí, es triste decirlo, ¿no? El nivel que hubiéramos esperado. Pero bueno, está ese cuadro que está muy padre, porque además tiene el corazón de su esposa, ¿no? En un contenedor en la mano, y aparte está el bastón. Con ese bastón que utiliza. Entonces, esa me pareció que es de las cosas que más me llamaron la atención, además de la colección de vestidos, que sí me pareció espectacular. Y es de alguna manera el reconocimiento que le da el mismo Guillermo a la saga de The Strain, de Nocturna, Oscura y Eterna, como una de sus grandes historias. Por ejemplo, no está Trollhunters, ni estas series que desarrolló con DreamWorks para Netflix, pero sí está The Strain. Oye, yo a la gente que está escuchando esto, yo les quiero decir que independientemente de todo lo que estamos comentando de las piezas y que están increíbles y todo, vale la pena ir, chicos, porque en serio hay muy pocas exposiciones en el mundo donde un curador haya construido habitaciones. En este en particular, ¿se acuerdan de los arcos góticos? Todo el techo son los arcos góticos asemejando a la casa. Y es una locura. Y la perspectiva que te brinda cuando lo ves desde la entrada, la profundidad de fondo, porque además te remata con un fotomural de la casa de la película de Crimson Peak. Increíble, porque hasta cuando vas a ver las de Kubrick está en un cuarto blanco. O sea, esto sí ya va más allá, se construyó los entornos, las atmósferas, le faltó hielo seco al lado. ¿No? O sea... Sí, claro. No, y aparte hace una muy buena transición a la siguiente sala, que es la de magia y ocultismo, que es donde ya encuentras, por ejemplo, las primeras referencias a Hellboy, ¿no? La caja, ¿no? La caja con un cuadro que seguramente él se mandó a hacer, donde sale Hellboy ataviado con traje. Sí. Muy victoriano. Con la mano en el corazón. Ajá. En el pecho. Y es la primera vez que vemos la máscara de este asesino que sale en Hellboy 1, que se da cuerda de alguna manera. Sí. Que el nombre siempre se me hace tan extraño. Esa tercera sala es donde empiezan todos los cuadros estos de Dimensión Desconocida. Sí. Esa sala es increíble. Esos cuadros, por ejemplo, me faltó tiempo para observarlos. Y había trabajos, creo que de García Cabral mencionaba en los guías. Ah, sí. Que a partir de ahí nos iba a acompañar todo el resto de la exposición, ¿no? Y había una mano gigante que colgaba desde el techo. Como de madera. Como de madera. Como toda articulada. Exacto, estaba articulada y uno diría, esto se puede mover perfectamente. Y llegas a pensar, oye, ¿y si esto es parte de algo más? Y en el caso de que Guillermo del Toro se lo haya mandado a hacer, es una genialidad. Sí. Cronen es el personaje que estaba diciendo el Hellboy, el que se da cuerda a sí mismo, ¿no? Sí. Que ahí estaba la máscara. A mí es de toda esta parte de magia y ocultismo, donde también está en un salón muy bonito que pareciera que es una parte de una iglesia,
¿no? Con un vitral y al fondo la pistola de Hellboy, como si fuera parte de un altar, que me parece sensacional cómo se ve. Y justo enfrente, hasta afuera, es donde está este cuadro, donde está como de traje, muy como en 3/4 Hellboy, ¿no? El personaje, bueno. Es lo que te digo, que es increíble que hayan hecho Y el sonido constante del reloj que se escucha allí, en esa sala. Porque también hay sonidos, hay música. Está muy cañón. Es toda una experiencia inmersiva. Que ahí hubiera estado muy padre que los guías tuvieran un poco más de referencias de cultura pop para Hellboy. Mencionaste que la pistola de Hellboy se llamaba el Buen Samaritano y que las balas tenían agua bendita mezcladas con astillas de la cruz de Jesucristo, ¿no? Entonces te da otra perspectiva. A ver, le está usando un demonio, o sea, ¿qué onda? Claro. Fíjate que qué bueno que tocaste ese tema, porque yo al final sí me acerqué con los guías a preguntarles 2 o 3 cosas. Ajá. Porque me llamó la atención. Te digo que hay un par de datos ahí que se les corrigió, lo que sea, pero lo que les pregunté porque me llamó la atención, les dije, ¿ustedes son estudiantes de cine? Porque a mí se me hacía como súper obvio que reclutaras, ¿no? Estudiantes de cine con un cierto interés, y no, me dijeron que no. Sí. Que no son estudiantes de cine, que son parte del grupo de la gente que montó la onda esta. Sí. Pero sí me hizo, o sea, porque sí les vi como hasta una cierta pasión, o sea, entiendo el trabajo, es difícil, ¿eh? Sí. Y había de pasiones a pasiones de cada uno de ellos. Seguro, Oigan, seguro. Estamos llegando al término de este episodio. Okay. Vamos a tener que continuar en una segunda edición sobre esta plática, pero yo quiero cerrar, con una parte de esta área, que fue un cuadro de un barco en una tormenta y que de manera muy... El del Titanic, que al fondo se ve el Titanic, sí, es el Titanic. Porque se trata de una historia... De un náufrago, ¿no? De un naufragio que tendrá que ser el eterno naufragio, alguna cosa así. Pero ese cuadro lo utilizó Rod Serling en sus capítulos de Galería Nocturna. Entonces, inclusive yo busqué ese cuadro original. Entonces, para mí, Armando, es la vez que más cerca he estado, como dices tú, del DNA, de la presencia de este hombre que para mí significa algo tan increíble. Rod Serling, el creador de La Dimensión Desconocida, que lo hacía en blanco y negro en los 60s, y ya en los 70s hizo Galería Nocturna, donde cada cuadro representaba una historia aterradora, y él narraba con el cuadro al lado de él o atrás de él, al principio, el prólogo y el epílogo de cada historia. Entonces ese cuadro me pareció una cosa increíble. ¿Cómo llegó de ahí a acá? Aunque las referencias a Galería Nocturna están desde la sala de infancia, que hay una muñeca ahí muy creepy que también se usó en eso, y hay algunos impresos que él usaba como referencia. Te dijo que le mandó a hacer, ¿no? La muñeca. Incluso hay más referencias de Galería Nocturna que de Dimensión Desconocida. Entonces... Sí, ahí está, sí, la muñeca. Bueno, vamos a poner en nuestras redes sociales cuando publiquemos este episodio alguna de estas fotos que tomamos, ¿no? Sí, vamos a cerrar, hermano, si te parece bien, y continuamos en una segunda parte para seguir conversando sobre esta exhibición de Guillermo del Toro en casa con mis monstruos en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Armando Ruiz de Winch Podcast, muchísimas gracias. Muchas gracias, y aquellos que quieran seguirme, por ejemplo, me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-MKT, y al podcast como @WinPodcast, Win como viento, y ahí están todos los episodios. Muchas gracias, Roberto Aguilera. Muchas gracias, Charlie. Tu Facebook, ¿no? Es lo que principalmente en Facebook generalmente Roberto Aguilera, y luego también está la página robertoaguilera.com.mx, y nada, si van a Guadalajara no se les olvide comerse una torta ahogada, que también está bien. Sí, por supuesto que es obligado. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. En la postproducción, Uriel Valdés, a todo el equipo de Cinemanet. Y yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.